para luego, ya que venga el técnico y me instale de nuevo el programa de diseño de videos, lo pueda poner más claro aquí, el nombre del tema y mi facebook.com/ el Capitán de Itaca, que es el otro canal por el que transmito. Después de que lo editamos, lo subimos a YouTube, a José Luis González Capitán, y de ahí lo mandamos a mi página, radiomorena.net. Todo ese camino sigue mi trabajo de difusión de la historia, de la política. Yo soy José Luis González. Voy a leer, como casi siempre, al inicio de mis programas, cualesquiera que fueran, si es de poesía o de política, o como ahora de historia. Voy a leer un par de efemérides del libro Los hijos de los días, de don Eduardo Galeano. Y bueno, también termino al leer cada una de las efemérides con la palabra: esta es la palabra del hombre. Un poco asemejando a cuando en la iglesia leen la Biblia y dicen: esta es la palabra de Dios. Con todo respeto. Noviembre 28, el día de hoy, habla Galeano de el hombre que enseñaba aprendiendo. En el año 2009, el gobierno de Brasil pidió disculpas a Paulo Freire. Él no pudo agradecer el gesto porque llevaba 12 años de muerto. Paulo había sido el profeta de una educación solidaria. En sus comienzos daba clases bajo un árbol. Había alfabetizado a miles y miles de obreros del azúcar en Pernambuco, Brasil, para que fueran capaces de leer el mundo y ayudaran a cambiarlo. La dictadura militar lo metió preso, lo echó del país y le prohibió el regreso. En el exilio, Paulo anduvo mucho mundo. Cuando más enseñaba, más aprendía. Hoy 340 escuelas brasileñas llevan su nombre. Esta es la palabra del hombre. Paulo Freire es el aludido. Y aquí hay otro que, bueno, es impresentable, pero otros que son impresentables. Noviembre 29, la efeméride de mañana. Campeonato Mundial del Terror. Se llama esta. En el desprecio por la vida humana, Hitler era imbatible, pero tuvo competidores. En el año 2010, el gobierno ruso reconoció oficialmente que había sido Stalin el autor de la matanza de 14.500 prisioneros polacos en Katyn, Kharkov y Miednoje. Esto lo denunció Nikita Khrushchev, por cierto. Los polacos habían sido fusilados por la nuca en la primavera de 1940 y el crimen había sido siempre atribuido a la Alemania nazi. En 1945, cuando ya era más que evidente la victoria de los aliados, la ciudad alemana de Dresden y las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron arrasadas hasta la última piedra. Las fuentes oficiales de las naciones victoriosas dijeron que esos eran objetivos militares, pero los miles y miles de muertos fueron todos civiles, y entre las ruinas no apareció ni una onda para cazar pajaritos. Esta es la palabra del hombre del libro Los hijos de los días de el uruguayo, que por cierto Uruguay perdió hoy en el fútbol contra Portugal, creo. Del libro Los hijos de los días, del famoso Galeano, Eduardo Galeano. Bueno, ¿qué nos trajo este día, lunes 28 de noviembre, a este programa? Ya les decía en un anuncio que hice hace algunos minutos, pues la celebración, la efeméride también del recuerdo de la firma de el plan de Ayala, un plan que vino para poder consolidar la Revolución Mexicana, que desafortunadamente fue traicionada, una revolución interrumpida, porque había pues una fuerza mayor que era el capital ascendiente, y estos dos señores que tengo aquí sobre mi hombro, Pancho Villa y Emiliano Zapata, pues estaban luchando por el pueblo y para el pueblo,
para que la tierra fuera del pueblo y no de los terratenientes, como siguió sucediendo después de la revolución. Echaron afuera a algunos terratenientes para que los generalotes que llegaron pues se apoderaran de las tierras, ¿no? Salvo que, bueno, hubo excepciones y hubo algunas reparticiones en toda la historia contemporánea de México, pero no acaba de solucionar el problema. Voy a poner aquí en mi Face, que debo estar transmitiendo en vivo, la clave para entrar, el ID, para entrar al Zoom al final. Por cierto, les pediré que si quieren intervenir al final para poder intercambiar algunas ideas. Ahorita mismo estoy buscándome aquí en el Face y estoy viendo que en efecto estoy. Voy a ver si se me oye. En efecto, se me está escuchando. Y aquí en comentarios, en vez de dar la bienvenida, no voy a dar la bienvenida, siempre acostumbro a hacerlo. Bienvenida. Voy a poner el numerote del ID para que entren, dije ya, subrayo y repito al final de mi perorata, de mi elocución, si quieren entrar conmigo el Zoom. El ID es, aquí, Cele Hernández, está viéndolo bien. Seque Hernández. Bienvenido, Seque. Creo que eres el de los amigos, ¿no? De Anaheim. Bien, bien. Aquí te estamos enviando un saludo. Voy a poner aquí el ID, como dije, del Zoom, y lo voy a poner diciéndolo. Es el 85 83 95 83 95. Estoy poniendo despacio para que quede bien escrito. 41 88 41 88 3. Lo voy a leer de nuevo, a ver. 85 83 95 41 88 3. Ese es. Aquí se los dejo. Si quieren entrar más adelante conmigo, bueno. Pues vamos a iniciar. Aquí voy a estar al cuidado de si viene alguien por el Face, saludarlo también. He preparado un PowerPoint. Para empezar, quiero decir que este programa lo basé en este libro de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, una eminencia, una intelectual de los más mejores, como decía el futbolista chileno, de los más mejores de nuestra república. Él escribe Emiliano Zapata, su vida y su obra, con documentos inéditos. Y bueno, de aquí yo he sacado el capítulo que vamos a exponer ahora de la firma del Plan de Ayala y qué era esto. Para lo cual he usado el programa del PowerPoint, que ahorita lo vamos a poner a su vista, para que me vayan acompañando en la alocución. Y aquí lo tenemos. Plan de Ayala, que se firmó el 28 de noviembre de 1911 y que dice en uno de sus textos: pueblo mexicano, apoyad con las armas en la mano este plan y haréis la prosperidad y el bienestar de la patria. Justicia y ley, Ayala, noviembre 28 de 1911. Firman Emiliano Zapata, general Otilio Montaño, general José Trinidad Ruiz y otros muchos generales más que por acá van a ir apareciendo. Bueno, hay quien habla de que Madero es un héroe nacional de la Revolución Mexicana. El mismo presidente de la República lo ha dicho. Y bueno, ustedes van a leer lo que le mandó a decir a Zapata por uno de sus propios para que se rindiera y dejara ya de la rebeldía. Entonces, a ver, Flores Magón tildaba a Madero de traidor y Zapata también. Y Flores Magón y Zapata jamás traicionaron sus ideales, murieron en la raya. Y este señor, Currito de Marras, pues, bueno, obviamente no traicionó a los de su clase, a los terratenientes, pero sí traicionó a los revolucionarios. En su plan de San Luis, donde decía puntualmente que la tierra que les habían quitado los indígenas a la mala, los terratenientes, sería devuelta. Pues nada, cuando hubo el acuerdo de Ciudad Juárez, cuando acordó con
Díaz, que pues no quería derramamiento de sangre, que llegaran a un acuerdo, que se fuera el viejito allá a pasar sus últimos días a París y que dejara que hubiera elecciones, en fin. Bueno, pues entonces, pues ya se le olvidó que había prometido repartir las tierras a sus antiguos dueños. Y le manda este memorándum a Zapata, que se los leo, muy puntual. No sé si lo alcancen a leer ustedes, pues si no van a escuchar. Dice: suplico a usted, haga saber a Zapata que lo único que puedo aceptar es que inmediatamente se rinda a discreción y que todos sus soldados depongan inmediatamente las armas. En este caso, indultaré a sus soldados del delito de rebelión y a él se le darán pasaportes para que vaya a radicarse temporalmente fuera del Estado. Manifiéstele que su actitud de rebeldía está perjudicando mucho a mi gobierno y que no puedo tolerar que se prolongue por ningún motivo. Que si verdaderamente quiere servirme, es el único modo como puede hacerlo. Hágale saber que no puede temer nada por su vida si depone inmediatamente las armas. ¿Cuál fue la respuesta de Emiliano Zapata? El Plan de Ayala. La respuesta fue el Plan de Ayala, que firmaron el 28 de noviembre de 1911, fecha que marca el momento histórico más grande del movimiento agrario, ya que en este día el general Zapata y el profesor Montaño terminaron el Plan de Ayala y lo firmaron. Otilio Montaño, general Otilio Montaño. De pronto, cuando terminaron de escribir el Plan de Ayala, estaba fresquecita la tinta todavía, sale la figura recia del general Zapata, que se recorta en la puerta del lugar donde estaban escribiéndolo y exclama con voz viril pero sonriente: aquellos que no tengan miedo, que vengan a firmar. Firman 6 generales, 17 coroneles, 33 capitanes y un teniente. Así nace el Plan de Ayala. Y bueno, aquí vamos a ver cuál es el contenido del Plan de Ayala, que es un plan muy sintético, muy puntual, pero muy efectivo. Dice: Plan libertador de la Junta Revolucionaria ante la nación que pertenecemos y amamos. Primer punto del Plan de Ayala. La revolución no se hizo para que un hombre se adueñara del poder. Se está refiriendo obviamente a Madero. Dejara intactas las estructuras porfiristas. Se está refiriendo a Madero. Intactas. O sea, no cambió nada. Y persiguiera y asesinara a los revolucionarios, entre ellos a los de Morelos, donde estaba Zapata. En el convenio de Ciudad Juárez claudicó, como decía hace un momento. Se le olvidó que había dicho que había que repartir la tierra a sus antiguos poseedores, propietarios. Declaramos al susodicho Francisco I. Madero inepto para realizar las promesas de la revolución, burlando la fe del pueblo, traidor a la patria por estar humillando a sangre y fuego a los mexicanos por complacer a caciques, científicos y hacendados. Y en efecto, este hombre que lo ven con la banda nacional es desconocido por el Plan de Ayala, por las razones expresadas, procurando que lo van a derrocar, ¿no? A ese funcionario traidor a la revolución que él inauguró, por cierto, que él inició, después de que escribió un libro que se llama La sucesión presidencial y que anduvo visitando todos los clubes antireeleccionistas en la República. Bueno, pues ahí tuvo arranque de caballo y parado de burro. Antes de que tomara el poder, hubo un tal Cabrera, si no me equivoco, que estaba de responsable del gobierno, y los generalotes que él dirigía, creo que no era Cabrera, pero ahorita lo vamos a ver más adelante, pues estaban atizando el fuego allá en Morelos, arrasando con pueblos y persiguiendo a los zapatistas. Pero cuando llegó Zapata, ¿verdad?, que se le tildaba de tibio porque no les atizaba,
pues también empezó a hacerlo, como vimos en la carta anterior, en el memorándum anterior. Al parecer, a Estados Unidos le urgía que hubiera más mano firme contra los revoltosos. Precisamente el asesinato de Madero se fragó en la embajada norteamericana, ahí estando presente Victoriano Huerta, el ejecutor. Esto lo decía ayer precisamente, en días pasados, en entrevista Héctor Bonilla, que acaba de morir el día de hoy, el actor mexicano de marca mundial. Él decía esto mismo, ¿no? Que él no se hizo ciudadano norteamericano porque pues ahí en la embajada norteamericana, allá en 1913, creo que fue cuando mataron al profeta, al mártir, dice el señor presidente, de la revolución. Se nombra también en este primer plan de Ayala, porque luego ya después se reescribe, no le cambian mucho, pero sí el punto 3, al que se refería el primer plan de Ayala, se reconoce como jefe de la Revolución Mexicana, libertadora, al ilustre general Pascual Orozco, que era el segundo de Madero. Después, como aquí mismo lo decimos, traiciona la revolución y se pone a las órdenes de Victoriano Huerta, invitando a Emiliano a que se incorpore con ellos. Él, Pascual Orozco, el general, manda a su padre a negociar con Zapata su rendimiento o su deje de armas. Zapata manda fusilar al padre de Pascual Orozco, que se llamaba precisamente con ese mismo nombre. Zapata podía perdonar el robo, el adulterio, qué sé yo, una borrachera de sus subalternos, pero nunca perdonaba la traición. Generalmente la traición era objeto de un fusilamiento express. Puntos 4 y 5. El plan de Ayala incluye el plan de San Luis más adiciones. O sea, si el plan de San Luis era un plan perfecto, diríamos. Si se hubiera llevado a cabo, como estaba ahí, más los agregados últimos que le hizo Zapata, incorporándolo el plan de Ayala al plan de San Luis, o viceversa, hubiéramos tenido un cambio radical y profundo. Luego, en otra ocasión, veremos por qué fracasó la Revolución Mexicana, que no es el caso de hoy. Hoy nada más estamos hablando sobre el plan de Ayala. Aquí lo dice, hace suyo el plan de San Luis Potosí hasta vencer o morir. La Junta no aceptará componendas hasta no derrocar a los nuevos dictadores. La Junta Revolucionaria de Morelos, ¿no? El plan de San Luis tiene unos puntos que aquí los citamos. Es la declaración de nulidad de las elecciones presidenciales realizadas en julio de 1910, en las que tuvo el triunfo, entre comillas, subrayado, don Porfirio Díaz. A base de fraude, ¿no? De acarreos, de amedrentamiento a la población. 2. Una convocatoria a levantarse en armas contra el régimen de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de ese año, no sé si a las 12 del día o a las 6 de la tarde, ¿no? Que pusieron hora al levantamiento. Entonces era un plan viril, un plan revolucionario, el plan de San Luis, ¿no? Aquí citamos algunos otros aspectos del plan de San Luis, porque se hermanaron, pues, en el pensamiento zapatista ambos planes, el de San Luis y el plan de Ayala. Por ejemplo, el punto 3 del plan de San Luis, la autoproclamación de Madero como presidente provisional del país hasta que se realizaran elecciones libres y democráticas, antes de que traicionara a Madero, ¿no? La revolución. La propuesta de una reforma constitucional para incluir el principio de la no reelección presidencial indefinida. El lema, pues, de los revolucionarios maderistas era sufragio efectivo, no reelección. 5. La revocación de la ley de terrenos baldíos. De ahí que ahí se engancharon los zapatistas. Cuando leyeron este punto del plan de San Luis, dijo, pues vamos con él, ¿no? La revocación de la ley de terrenos baldíos que había permitido que los terratenientes se apropiaran de los ejidos, es decir, las tierras de las tradicionales comunidades indígenas. Y 6, el compromiso de respetar
las obligaciones gubernamentales contraídas por el gobierno de Díaz y de ser escrupuloso con el uso de los fondos públicos. O sea, respetar a los extranjeros, a los compromisos con otros países que había realizado el dictador Díaz y ser muy, muy cuidadosos del manejo del dinero. Eso era el plan de San Luis. En el punto 5 del plan de Ayala, habla de no a transacciones y componendas políticas. O sea, mientras se cocinaba el caldo y estaban tomando el poder los revolucionarios, no se iban a prestar a chanchullos y acuerdos fuera del orden para que algunos se acomodaran en las esferas políticas y otros se adueñaran de los dineros, etc. No a transacciones y componendas hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos dictatoriales que aún persisten de Porfirio Díaz y de Francisco I. Madero. La nación está cansada, siguen diciendo los zapatistas, Montaño y Zapata, que escribieron el plan de Ayala. La nación está cansada de hombres falaces y traidores que hacen promesas como libertadores, pero que al llegar al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. Bueno, el punto 6 del plan de Ayala habla de que los terrenos que existen en el país, que están ya posesionados, muchos de ellos, la gran mayoría a la mala, entrarán en posesión desde luego, o sea, desde ya, por los pueblos, tanto los terrenos, los montes, las aguas, y a quienes tengan un título de propiedad, pues que lo muestren, ¿no? Los usurpadores que se consideren con derechos, pues lo deducirán esos bienes, propiedad de ellos, entre comillas, ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la revolución. Madero decía, no, sí, bueno, vamos a ver lo de las tierras, pero miren, tenemos que hacerlo conforme a derecho. Y esto pues va a llevar tiempo, ¿no? Por lo tanto, estaban madreando, perdón por la expresión académica, estaban madreando a los zapatistas en sus pueblos y este señor Madero, antes de tomar posesión de la presidencia, estaba diciendo que luego, después, ¿no? Conforme a derecho. Pero ¿cuál derecho? El derecho de los jueces que habían estado en connivencia con Porfirio Díaz y los grandes terratenientes. Por eso Zapata dijo, no, a ver, sobre las armas y sobre las tierras. Se expropiarán, dice el plan de Ayala en su punto 7, previa indemnización. Era una revolución muy decente porque se les daría la tercera parte de sus propiedades a aquellos que las tenían, pero que se iban a expropiar por interés público, como dice la Constitución. ¿Por qué se iban a expropiar los terrenos y las propiedades, los grandes latifundios? Bueno, para que el pueblo tenga tierra para trabajar, colonias, ejidos, fondos legales, para sembrar, para comer, pues, y para mercar y tener los otros bienes que son necesarios para el desarrollo de las familias. Entonces, es el punto 7. El 8. Los hacendados, caciques o científicos, o sea, les llamaba científicos a un grupo de sociólogos, de positivistas mexicanos que tomaron la doctrina de Augusto Comte como teoría social para llevar a bien la cosa pública, la república. Por eso aquí hablamos de los científicos, tanto los hacendados, caciques o científicos que se opongan al plan, ¿sí?, de Ayala, pues serán enemigos de la revolución y puesto en Chirona. Por ejemplo, este hombre que está aquí, Luis Terrazas, decía eufemísticamente, yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mía. Pues nada, que tenía 2 millones de hectáreas de su propiedad, 2 millones de hectáreas. A este señor, como a todos los terratenientes, los zapatistas les decían, se nacionalizarán sus bienes y se usarán para indemnizaciones de guerra, pensiones para las viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en la defensa de este plan. Pues era una revolución de primera.
El problema es que había gente que estaba haciendo la revolución, como Obregón, Calles, don Venustiano Carranza, pues que eran terratenientes. Entonces, ¿cómo se iban a disparar a pie, no? Iban a arremeter contra zapatistas y villistas para que no se les quitaran sus haciendas. O sea, la propiedad privada reinaba y estaba creciendo el capitalismo. Así es que ahí hay un sesgo para decir por qué no triunfó la revolución. Había más fortaleza del lado del capital que de los embriones revolucionarios que florecieron ahí como un relámpago y, bueno, fueron apagados hasta la fecha. Punto 9 del Plan de Ayala. Las leyes de desamortización y nacionalización pone como ejemplo Zapata como las que hicieron Juárez, Lerdo e Iglesias en las leyes de reforma. ¿Sí? Como base y ejemplo, dice en su plan, para esto de las desamortizaciones y las expropiaciones, como base y ejemplo, las leyes de reforma del inmortal Juárez que aplicó la Iglesia, que escarmentó a los déspotas y conservadores que todo el tiempo han oprimido al pueblo. Vámonos. O sea, ustedes recordaremos que cuando estaba Juárez gobernando, pues había dos polos encarnizadamente enfrentados, los conservadores, alias la conserva, y los republicanos o liberales, alias los rojos. Y estos se tomaron el poder en un momento de la historia de México y redactaron una constitución liberal, en donde se le ponía cerco a la influencia, más bien al poder de la iglesia y al poder del otro cuerpo, el ejército, que protegía los intereses de esa iglesia y de todos los ganones ahí, pues tenían la tierra sin utilizar, ¿sí? Eran tierras muertas y la gente muriéndose de hambre. Igual en la Revolución Mexicana había grandes extensiones territoriales que no sembraban los terratenientes, porque para ellos les era suficiente explotar una parte de sus grandes tierras, matando de hambre a la gente, y que los demás, bueno, se fueran al carajo, ¿no? Entonces, por eso revientan las revoluciones, si no es porque hay hombres valientes que no tienen nada que hacer y se ponen a jugar al blanco. No, las revoluciones cuando vienen porque ya no se puede vivir en X o Z país. ¿Qué otro punto tenemos del plan de Ayala? El punto 10. Bueno, ya decía hace un momento, a Zapata los traidores iban al paredón, ¿sí? Los jefes militares insurgentes que se levantaron en armas defendiendo el plan de San Luis y que ahora se oponen a este, y no me equivoqué, ese era el plan de San Luis, que como ya he venido diciendo, empalma con el plan de Ayala, los hace uno solo, ¿no? Entonces los jefes que defendían el plan de San Luis y que ahora se oponen a este y a sus adiciones en el plan de Ayala, serán considerados traidores a la patria, a la causa de la Revolución Mexicana. La traicionan por unas cuantas monedas, como aquel que traicionó a Cristo por 30 denarios. Punto 11 del plan de Ayala. Los gastos de guerra conforme lo que prescribe el artículo 11 del plan de San Luis. Aquí transcribo yo el artículo 11 del plan de San Luis porque se dice cómo manejar los recursos. Creo que es un detalle importante. Dice, las nuevas autoridades dispondrán de todos los fondos que se encuentren en las oficinas públicas para los gastos de guerra. Contratarán empréstitos, ya sea voluntarios o forzosos. Estos últimos solo con ciudadanos e instituciones nacionales, o sea, no meterse con los gringos, pues. De estos empréstitos, bueno, los gringos franceses e ingleses, estábamos invadidos de inversores ganones. De estos empréstitos se llevará también cuenta escrupulosa y se otorgarán recibos en debida forma a los interesados, a fin de que al triunfar la revolución se restituya, ¿sí? Se restituya pues el préstamo, ya sea voluntario o forzoso. Y bueno, aquí cito también esto que se escribe dentro del plan de San Luis, porque al final voy a leer lo que se dice también al final del plan de Ayala, y son muy parecidas las últimas conclusiones. Ciudadanos, dice el plan de San Luis, no vaciléis, pues, un momento,
tomad las armas, arrojar del poder a los usurpadores, recobrar nuestros derechos de hombres libres y recordar que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Sufragio efectivo, no reelección. Firma Francisco I. Madero en el Plan de San Luis. El punto 12 del Plan de Ayala. Junta de los principales jefes revolucionarios de los diferentes estados. O sea, después de una refriega de varios años de que traicionaron a Zapata, lo mató Victoriano Huerta con acuerdo de la embajada norteamericana, y bueno, andaban peleando por toda la república contra los federales. Bueno, la conclusión era de que se reunieran en un congreso, en una convención, todos los jefes militares, pues, para que se eligiera a un encargado provisional del gobierno nacional y que convocara elecciones y que de ahí se votara democráticamente por un mexicano valioso, intachable, y que echara a andar el Plan de Ayala, que esta convención se realizó, se empezó a hacer en la Ciudad de México por el Venustiano Carranza, pero dejó fuera a Villa y a Zapata. Entonces llegó Felipe Ángeles y dijo, a ver, aquí está mal esto. Vamos a cambiar la ciudad, vamos a irnos a Aguascalientes y hay que invitar a Villa y a Zapata, pues son parte, carne y hueso y sangre de esta revolución. Y allá en Aguascalientes se hizo la convención donde fueron todos los generales revolucionarios, excepto Carranza y Obregón, que estaban boicoteando el asunto, dos terratenientes nuevos, ¿no? Pero revolucionarios, entre comillas, y ahí se adoptó como documento de la convención el Plan de Ayala, por lo tanto el Plan de San Luis, y era nada más llevarlos a cabo, pero hubo un enfrentamiento entre las fuerzas revolucionarias y las fuerzas reaccionarias, las de Obregón y las de Calles y las de Carranza. Huyeron a Veracruz, los echaron de la Ciudad de México, los revolucionarios, y estos huyeron a Veracruz. ¿Qué hubiera sido si hubieran los dos ejércitos populares, el de Villa y el de Zapata? Pues sí, los echaron al mar allá en Veracruz. Esa es otra historia que la tomaremos más adelante. ¿Por qué no lo hicieron? Esperaban todavía un arreglo político para no derramar más sangre. En fin, lo trataremos en otro momento. Entonces, aquí es lo que dice en este punto 12, el Plan de Ayala. Cuando la revolución triunfante haya llevado a la vida de la realidad, a la vía de la realidad, repito, cuando la revolución triunfante haya llevado a la vía de la realidad, una junta de los principales jefes revolucionarios designará a un presidente interino de la República, quien convocará a elecciones. Bueno, esta foto es una foto histórica en Palacio Nacional, los dos jefes máximos de la Revolución Popular, Francisco Villa y Emiliano Zapata, con, bueno, seguramente correligionarios y seguidores. Alguien le dice a Villa, señor general, quédese ahí, usted puede dirigir este país. Él contestó, oh, no, esto es un rancho muy grande para que yo pueda gobernarlo. Bueno, también son cosas en la historia que habrá que reflexionar, porque lo mismo decía Zapata, ¿no? Cuando uno de sus generales decía, me gusta para que sea presidente, y Zapata le contesta enojado, si usted vuelve a repetirme eso, yo le formo un cuadro y lo fusilo. No estaba bromeando. Bueno, ahí otro de los pecados capitales de nuestros líderes que no apetecen el poder cuando están peleando por él. Bueno, aquí ya me aceleré. Vamos acá. Entonces, aquí lo dice el plan, así también en blanco y negro, los principales jefes revolucionarios de cada estado elegirán gobernador provisional del estado correspondiente, quien convocará elecciones para la organización de los poderes. Para evitar imposiciones como la de Ambrosio Figueroa en el estado de Morelos que promovió Francisco I. Madero. Ambrosio Figueroa, un carnicero, un asesino, lo promovieron Francisco I. Madero y el círculo de científicos y hacendados
que lo sugirieron. Bueno, aquí están varios generales. Yo identifico a Pancho Villa, nada más, tal vez a Fierro, a la derecha de Pancho Villa. Fierro, el demonio, del lado derecho. Del lado izquierdo no está aquí, pero hubiera puesto a Felipe Ángeles, el ángel, muy noble y muy bondadoso. Y bueno, ahora hay un aeropuerto en la Ciudad de México con su nombre. Felipe Ángeles, el artillero, el general artillero. El 14º punto dice que renuncie ya Madero, que renuncie inmediatamente. De no hacerlo, sobre su cabeza caerá la sangre derramada de nuestros hermanos. Si Madero y secuaces desean evitar las inmensas desgracias que afligen a la patria, que hagan inmediata renuncia de los puestos que ocupan, y con eso en algo restarán las grandes heridas que han abierto al seno de la patria. De no hacerlo así, serán al basurero de la historia con el signo de Caín en la frente. Esto no lo dice el Plan de Ayala, esto último lo digo yo. De no hacerlo así, de no renunciar, se irán al basurero de la historia con el signo de Caín en la frente, aquel histórico personaje bíblico que con una quijada de burro le dio en la torre a su hermano Abel y quedó marcado para siempre como el asesino por antonomasia. Bien, aquí vamos entonces terminando sobre la reflexión del Plan de Ayala, que como ven son 14, 15 puntos, 16, no sé, ahorita vamos a ver, y que nos dan una semblanza del contenido que era de darle a la tierra a la gente para que la trabajara y comiera, algo tan simple como eso, ¿no? Que no se dio. Madero es incapaz para gobernar, está hollando, o sea, está golpeando con la fuerza bruta de las bayonetas a nuestras instituciones. Así como levantamos nuestras armas para llevarlo al poder, ahora las volvemos contra él por haber faltado a sus compromisos con el pueblo mexicano y haber traicionado a la revolución. Somos partidarios de los principios y no de los hombres. Yo no sé por qué el presidente de México anda tan despistado cuando habla de Madero como un héroe, que no lo es. Al principio de su sexenio lo tenía ahí entre los personajes más importantes y no estaba ni Villa ni Zapata. Luego yo me supuse, bueno, es que Zapata traía un sombrero muy grande y desentonaba ahí con las señoras. No, no puso ni siquiera una mujer, el presidente en su background. Pero bueno, pero luego hay una foto por ahí de Zapata sin sombrero, entonces no fue por eso que no lo puso, ¿no? Ah, pero luego ya declaró el año fulano de tal, uno de los 4 años pasados, año de Emiliano Zapata. Ya con eso se lavó las manos. Bien, y termina pues diciendo esta frase que, como dije, se parece a la del Plan de San Luis, Plan de Ayala. Pueblo mexicano, apoyad con las armas en la mano este plan y haréis la prosperidad y el bienestar de la patria. Justicia y Ley, Ayala, noviembre 28 de 1911. Y más adelante, ya que traicionó Orozco la revolución y otros cambios, bueno, se dio la tarea el general de ratificar el Plan de Ayala. Y bueno, estaba haciendo cuentas felices, por eso decía que estaba próxima a la victoria y que había que implementar el plan, porque tenía tomado varias plazas del estado de Puebla, no el estado de Puebla, sino varias plazas del estado de Puebla. Casi todo Guerrero, tampoco todo Guerrero. Morelos, partes de Hidalgo y el Distrito Federal. Bueno, como pueden ver, cuando uno hace cuentas de que ya casi estamos a la puerta de la victoria y no todo está conquistado, bueno, pues por ahí se filtra y llega el contragolpe. Dice en ese momento, 19 de junio de 1914, ya han pasado, ¿qué? 11, 12, 13, 14, 3 años, ratifica el contenido del Plan de Ayala en San Pablo Oxtotepec, el 19 de junio de 1914. Y pone los siguientes considerandos, que también es importante no dejar de decirlos. Primero, consideramos que es eminente el triunfo de la causa del pueblo
yo acabo de agregar hace un momento, cómo el triunfo es inminente si no ha conquistado más que algunas cuantas plazas. 2, por lo que es necesario adaptar los principios originales a la nueva situación. 3, la traición de Madero y la dictadura huertista. Consideramos la traición de Madero y la dictadura huertista. Consideramos que no pudimos estar conformes con la dictadura de Madero. Por supuesto, ¿no? Ahogando Madero, ahogando para siempre las aspiraciones de los trabajadores, haciéndolos perder toda esperanza de recobrar sus tierras. No a la ambición de un pequeño grupo de científicos, arribistas, pastoreados en su última temporada de vida por Francisco Inocencio Madero. No creo que la I no es de Inocencio. ¿De qué será? Ignacio, ¿no? Francisco Ignacio Madero. Yo le pongo Inocencio porque pues, le entregó la carne a los perros para que la cuidara, ¿no? O sea, se puso en manos de su propio verdugo, Victoriano Huerta, que por cierto, su hermano de Madero le decía, te va a matar, mira, aquí te traigo la pistola de él porque te quiere matar. No, regresa la pistola a mi general. Entonces, bueno, no a la ambición de un pequeño grupo de políticos ansiosos de poder, sino en beneficio de la gran masa de oprimidos. Reducirlo todo a un simple cambio de personal no cambiará nada. Perfecto, sí, bien dicho, ¿no? Cambiar las personas en los puestos y no se cambia la estructura, ni se persigue otro fin que no sea el de reproducir la misma desgracia por la que ha pasado México durante décadas, pues entonces no cambia nada, ¿no? Gatopardismo le llaman a eso. 6, la única bandera honrada de la revolución, el Plan de Ayala, complemento del Plan de San Luis Potosí, que alude a toda clase de escarceos vacíos de todo sentido que jamás comprometen a nada. Y otro, considerando, sería criminal apartarse a última hora de los principios para ir una vez más en pos de las personalidades y de las mezquinas ambiciones de mando. Sí, imagínense, varón de Cuatro Ciénegas, Azul Cielo, bienvenido o bienvenida. Este varón de Cuatro Ciénegas, el Barbas de Chivo, Victoriano Venustiano Carranza, bueno, pues estaba acostumbrado a mandar, ya tenía como 70 años cuando estaba ellos. Era un hombre ya viejo, fue gobernador asignado por Porfirio Díaz en Coahuila. Y bueno, cuando mataron al chaparrito, pues se rebeló contra Victoriano Huerta, que eso fue un punto a su favor. Pero él llevaba la línea de la autoridad, ¿no? Del autoritarismo. Y obviamente defenestraba a los indígenas. ¿Cómo vamos a repartir las tierras de los compadres, de sus haciendas, a los indígenas analfabetas que comanda este bandolero llamado Emiliano Zapata? Esa era exactamente la idea que tenía de esos excelentes revolucionarios que estaban viendo por su pueblo. Tenía pues una tara en la cabeza como la que siguen teniendo un montón de gentes, ¿no? Que no entienden que el mundo no puede seguir rodando si no se respetan los derechos humanos, si no se dignifica al hombre virtuoso que trabaja todo el día y que lleva apenas un mendrugo de pan a su casa, si no se dan cuenta de que las guerras por allá y por acá no son otras que guerras económicas para beneficio de las élites o de las élites, y por lo tanto, pues sigue aullando la hambre y la desesperanza en el mundo de sus alrededores. No, en 1910, ahora. Entonces, otras declaraciones que se hacen. Aquí me está felicitando Teutli de por allá de Washington. Gracias. Bueno, segunda, de conformidad con el artículo 3 del Plan de Ayala, se elimina como jefe de la revolución a Pascual Orozco, ya lo repetíamos, por traidor. Se nombra en la jefatura de la revolución al ciudadano general Emiliano Zapata. Inclusive en el primer texto del Plan de Ayala se decía que el jefe de la revolución era
Pascual Orozco, pero que si este no quería aceptar, por X o Z razón, que entonces ese poder caía en la cabeza de Emiliano Zapata. Bueno, luego traicionó y con mayor razón Zapata encabezó. Tercera, que se establezca un gobierno de hombres adictos al plan de Ayala que lleven desde luego a la práctica las reformas agrarias. Y los que firman, los suscritos, invitan cordialmente a todos aquellos compañeros revolucionarios que por encontrarse a gran distancia no se hallan aún expresamente adheridos al plan de Ayala, a que desde luego, o sea, a que desde ya, firmen su adhesión a él, para que la protesta de su eficaz cumplimiento sirva de garantía al pueblo luchador y a la nación entera que vigila y juzga nuestros actos. Reforma, libertad, justicia y ley. Firman en el Campamento Revolucionario de San Pablo, Oxtotepec, 19 de junio de 1914. Firman 26 generales y 8 coroneles. Bueno, esta es la exposición que hemos hecho puntual sobre lo que seguirá siendo en la historia de nuestra querida patria el plan de Ayala, un plan revolucionario que fue calca y copia, esto no desmerita, del plan de San Luis, que trajo este burgués inteligente, terrateniente, pero que luego, bueno, ahora sí que la ley de la gravedad, de la inercia, bueno, acomoda a sus intereses cualquier revolución. Hay un dicho que dice que es muy puntual y muy cierto. Si quieres que una revolución fracase, encabézala, ¿sí? Eso lo hizo Madero. Él no quería que se repartieran las tierras de sus compadres, ¿no? Ni del norte, ni del medio del país, ni del sur. Entonces, pues encabezó la revolución. Pero igual el general Venustiano Carranza, él tampoco quería que se repartieran las tierras, ¿no? Y por eso la encabezó, para que detuviera la revolución. Si quieres que una revolución fracase, repito, encabézala. Por cierto, llegaron una misión de zapatistas a verlo, y digo, ¿y qué quieren ustedes? No, pues venimos a ver lo de la tierra. Bueno, ustedes tienen tierra que repartir, porque si no tienen tierra que repartir, ¿qué van a repartir? O sea, entonces, si la tierra era de ellos, ¿no? De sus abuelos, tenían sus escrituras, muchos de ellos, o aunque no hayan tenido escrituras, hay un terreno baldío que nadie cultiva y que alguien lo tiene ahí nada más para llevarlo a la Bolsa de Valores de Nueva York. Bueno, pues hay que expropiárselo y hay que poner a trabajar a la gente en ese terreno y que haya comida para todos y todas y todes también, ¿no? En fin. Entonces, vamos a ver, ¿qué eres tú, Seque Hernández, de los amigos, o eres otro Seque? Azul Cielo, bienvenida, bienvenido. Henry Teutli, mi gran amigo por allá de Washington, no DC, sino el otro, que está por allá en el noroeste. Saludos y un abrazo, Henry. Bueno, este programa se queda aquí. Por aquí puse yo mi número de ID, ya no lo veo, aquí está. Porque estoy en el Zoom. Este programa se queda aquí, está grabado. Ahora tengo el problema que no me funciona mi programa para el diseño de videos y por eso sale nada más casi así con escuetas referencias de qué se trata en la pantalla. Pero ya va a venir mi amigo Juan, que es un tecnicazo de marca, a instalarme de nuevo ese programa y también en la computadora nueva, el Photoshop, etcétera. Entonces ya podremos tener más claridad en los detalles. Pero esto se queda acá ahora mismo en Facebook. Lo subo más tarde a YouTube, a José Luis González Capitán. Y ya que esté en YouTube, lo copio y lo mando a mi página. O sea que mañana, antes de que sea mediodía, este programa estará en radiomorena.net. También pueden entrar en radiomorena.org y también en el antiguo nombre de mi revista impresa, que se traslada a esta revista video sonora, el cuervo de orange.com. El cuervo de orange.com, por ahí se puede entrar. Otra puerta para entrar a mi radio es, ya dije, radiomorena.net.
Y una más todavía, por si andan ahí viendo cómo entrar, radiomorena.org. Las malas nuevas que nos llegaron hoy en la mañana es que se murió ese actorazo de marca, Héctor Bonilla, estaba enfermo de cáncer. Y también nos ha dolido la muerte de Carlos Ancira muchos años antes, atrás. Aunque toco madera, siempre que digo que alguien se va posiblemente a morir, toco madera. Ignacio López Tarso, ya está viejito, viejito, viejito. Estamos pensando en hacer un fin de semana allá en México, mi compañera y yo, para ir a verlo actuar. Está actuando con su hijo, está contando sus historias de artista dramático, así entendí yo. Entonces hay que comprar el boleto desde acá para entrar al teatro y que tengamos cupo y verlo a lo mejor por última vez en vida, actuar a ese fenómeno de la actuación, sobre todo en películas estelares, don Ignacio López Tarso, que yo conocí, bueno, ni siquiera platiqué con él, pero lo vi llegar al teatro, ese teatro que está en Insurgentes, el Teatro Insurgentes, porque se iban de gira los actores y llega él y dice, a ver, ¿me permiten? Está abierta la oficina, porque quiero hacer una llamada indiscreta. Dice, no sé a quién le iba a hablar, ¿no? Aquí la dejamos, fue un gusto que me hayan visitado algunos, más adelante más gente llega a mi página, estoy recibiendo ahora más de 100 visitas, que ustedes dirán, pues qué pocas, ¿no? Son 100 visitas a la página, radiomorena.net. Acá todavía no me entero bien de cuántos me ven en Face y cuántos me ven en YouTube. Bueno, un gusto, nos vemos el miércoles, como todos los miércoles. Si es que no tengo algo, ahora que se están acercando las fiestas navideñas, vamos a ver en qué día cae el miércoles. Próximo miércoles es 30 de noviembre. 30 de noviembre yo creo que no voy a estar aquí en mi programa de los miércoles, que se llama Archipiélago, porque vamos a ir a escuchar un cantante por ahí. Bueno, nos vemos, un gusto, que le estén pasando muy bien. Sé que no sé si fuiste el que creí que eras o eres otro. Enrique Teutli, saludos y cielo azul, azul cielo, un abrazo. Nos vemos, hasta siempre.